¿Crees que el resplandor de la fama puede ocultar el olor a sangre? ¿Que justo en medio de las alfombras rojas de Hollywood puede existir un ritual de sacrificio maligno? ¿Que entre los aplausos eufóricos y las sonrisas deslumbrantes puede resonar el sonido de un cuchillo abriendo el vientre de una mujer embarazada, solo por un susurro que venía de Dios? Bienvenidos. Este es el lugar donde contaremos historias reales y escalofriantes, casos que silenciaron al mundo entero, y muertes que no fueron simples tragedias, sino símbolos del mal que superan los límites de la imaginación humana. Hoy te llevaremos de vuelta al año 1969, cuando el ángel de Hollywood, Sharon Tate, embarazada de 8 meses, fue brutalmente asesinada junto a 4 amigos, por personas que no robaron. No buscaron venganza, sino que simplemente obedecían la voz de Dios. Una historia que estremeció a todo Hollywood. Un caso que dejó a Estados Unidos sin dormir durante décadas. Y una familia diabólica, donde los asesinos cantaban mientras eran condenados a muerte. Si te apasionan las investigaciones, los crímenes espeluznantes y los casos reales que sacudieron al mundo, suscríbete ahora mismo. Activa la campana de notificaciones y no te pierdas ninguna de las próximas historias aterradoras. Capítulo 1. Susurros desde el infierno, Hollywood, 1969. Toda la ciudad parecía una fiesta eterna, donde las luces nunca se apagaban, donde las risas resonaban sin fin sobre copas de champán relucientes. Pero cuando el sol se ocultaba y las cámaras dejaban de rodar, la oscuridad comenzaba a hablar. Entre las avenidas resplandecientes y la seda de la fama, una voz susurraba dentro de la cabeza de un hombre. Nadie sabía de dónde venía, solo que él creía y haber sido elegido por Dios. Pero el Dios que él escuchaba no era un salvador, sino un manipulador de sangre y locura. Se llamaba Charles Manson, una sombra tambaleante que emergía desde el rincón más oscuro de Estados Unidos. Sin educación, sin familia, sin moral. Solo unos ojos ardientes como pozos de fuego, y una voz interna que le susurraba sobre un juicio racial inminente. La guerra se acerca, decía. Los blancos serán devorados si no actuamos primero. Y su Dios, una fuerza invisible, le ordenó matar. Inicia el fuego. Haz que el mundo despierte con sangre. Así comenzó a reclutar almas perdidas, jóvenes sin hogar, sin fe, absorbidas por un remolino de LSD, rock psicodélico, sexo y sermones venenosos de un hombre que se autoproclamaba profeta. Ellas lo llamaban Padre. Él las llamaba familia. Y juntos comenzaron a oír los susurros desde el infierno. Un susurro que los conduciría a Sam Tyler a la mansión en la colina de Cielo Drive, donde un ángel embarazada sería el primer sacrificio de la purificación que Manson había dibujado en sangre. No confíes en la luz de Hollywood, porque ese año era solo el reflejo de un cuchillo ensangrentado. Capítulo 2. Charles Manson, el profeta de la oscuridad. Hay quienes nacen rotos, no por un destino cruel, sino porque eligen escuchar los ecos del abismo. Charles Manson, ese nombre, si no hubiera sido asesino, quizás habría sido una sombra más en un reformatorio, un títere olvidado. Pero él no eligió el olvido, eligió ser divinidad. Su infancia fue celda húmeda, candados como canciones de cuna. A los 10 años, robo. A los 16, puñaladas. A los 25, se autoproclamaba el elegido para poner fin a la era de los débiles. La sociedad es una obra de teatro, decía. Y yo soy quien reescribe su final. El mundo no necesita leyes. Necesita sangre. En medio del movimiento contracultural, entre riffs de acid rock y humo de LSD, Manson apareció como un profeta apocalíptico. No hablaba, hipnotizaba. No predicaba, envenenaba. Jóvenes heridas por sus familias, hambrientas de afecto, rechazadas por el sistema, acudieron a él, y él las abrazó como un falso Mesías. El Padre está aquí.
Dios nos ha elegido. Quiere que purifiquemos el mundo. Desde un rancho abandonado en el desierto de Span, lo convirtió en el templo silencioso de la familia. Una secta sin Biblia, solo LSD, sangre de gallina, sexo salvaje y carcajadas maníacas bajo la luna roja. Cada noche se sentaban alrededor de la fogata. Él contaba sobre Helter Skelter, el apocalipsis racial, donde los blancos serían exterminados, los negros se alzarían y la familia Manson gobernaría como salvadores. Pero para que ese día llegara, se necesitaba una señal, un mensaje sangriento para el mundo. Y el primer nombre elegido fue el de una actriz hermosa, embarazada de una criatura que aún no había nacido. Capítulo 3. Su familia. Los hijos de la oscuridad. En la noche, mientras la gente dormía entre abrazos, otro grupo se arrodillaba ante un Dios viviente, cantando un solo mensaje. Padre, llévanos a la oscuridad. Charles Manson no solo fundó una secta, infectó el alma de otros. Sus seguidores no eran criminales profesionales, eran niños perdidos, que una vez soñaron, que una vez tuvieron padres, que quisieron ser cantantes, pintores, bailarines. Pero al conocerlo, su identidad se disolvía. No necesitaba armas, solo su mirada, una que atravesaba el alma y la desnudaba. Su familia tenía más de 20 miembros, casi todos mujeres, jóvenes, frágiles. Pero bajo Manson se convirtieron en lobos disfrazados de ángeles. Susan Atkins, rizos suaves, rostro inocente, ex bailarina de cabaret. Patricia Krenwinkel, tímida, acosada en su adolescencia. Leslie Van Houten, estudiante ejemplar, soñaba con ser maestra. Tex Watson, rubio tejano, exjugador de fútbol americano. Pero en la familia ya no tenían nombre. Habían renacido y estaban listas para matar a quien el padre señalara. De noche, celebraban bautismos con LSD, bailes desnudos alrededor del fuego, adoraban a Manson, y luego se arañaban, se mordían como bestias sedientas. A veces el padre pedía matar a un animal pequeño, solo para sentir la vida escurrirse entre los dedos. Eso no era adoración, era entrenamiento para matar. El padre decía que, al matar, cumplíamos la voluntad de Dios, confesó Susan Atkins. No mataban por ira, mataban por fe, una fe deformada y escalofriante. Y entonces, una noche, Manson susurró en la oscuridad. Es hora. Comienza Helter Skelter. Para la familia, no fue una orden, fue una profecía. Capítulo 4. La noche del destino, la casa en Cielo Drive. En la colina de Cielo Drive, Los Ángeles, había una mansión blanca escondida entre los árboles. Durante el día, ese lugar resonaba con las risas de artistas, pero por la noche solo quedaban susurros del viento que se colaban por las rendijas. Sin embargo, en la noche del 8 de agosto de 1969, lo que llegó no fue el viento, fue la muerte. Sharon Tate, de 26 años, una estrella brillante de Hollywood, embarazada de 8 meses. Su esposo, el director Roman Polanski, se encontraba en Europa rodando una película. Sharon se había quedado en la mansión junto a 4 amigos: Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski y Steve Parent. Ellos no lo sabían, pero esa sería la última noche de sus vidas. 00:15 de la madrugada. Un coche viejo se detuvo lentamente a unos cientos de metros de la casa. 4 figuras descendieron. Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Tex Watson y Linda Kasabian, enviados por el padre Manson para sembrar la primera señal del apocalipsis. Tex Watson escaló la verja, con cuchillo en mano, con un arma en la otra, murmurando una letanía. El Helter Skelter ya ha comenzado. Cortaron las líneas telefónicas, rompieron la reja y se arrastraron entre los arbustos como bestias cazadoras en la oscuridad. Steve Parent, el joven que acababa de salir de la casa, no tuvo tiempo de arrancar el coche. ¡Bang! Una bala atravesó el parabrisas. Su cuerpo cayó sobre el volante. Ese fue el disparo que marcó el inicio de una masacre de más de 1 hora.
una hora en el imaginar que la muerte ya observaba por la ventana. Los intrusos irrumpieron. Gritos, cristales rotos, súplicas desgarradoras. Jay Sebring, amigo cercano de Sharon, saltó para protegerla. Le dispararon y lo apuñalaron varias veces. Fraikovsky intentó escapar, pero lo alcanzaron, lo golpearon con la culata del arma y lo apuñalaron más de 50 veces. Abigail Folger se arrastró por el patio interior. Su sangre dejó un rastro largo sobre los azulejos. Su grito se desvaneció en la noche, y entonces se acercaron a Sharon Tate, la mujer embarazada, temblando con un camisón manchado de sangre. Por favor, lloraba Sharon. Estoy embarazada. Perdonen al bebé. Pero Susan Atkins la miró con unos ojos fríos como el hielo. Tú vas a morir, y tu hijo también. 16 puñaladas, sin una sola pizca de compasión. Cuando el silencio volvió, la sangre cubría las paredes, el suelo, las cortinas. En una de las paredes, Susan escribió con la sangre de las víctimas una sola palabra: Pig. Nadie entendía aún el mensaje. Solo sabían que era el saludo inaugural del Helter Skelter dirigido al mundo. Capítulo 5. Invasión fantasmas en la noche. Algunas pesadillas ocurren mientras dormimos. Pero aquella noche, en Cielo Drive, la pesadilla caminaba descalza, respiraba como un ser humano y mataba con manos reales. 00:30 de la madrugada. Susan, Tex, Patricia y Linda ya estaban dentro de la casa. No tocaron la puerta. No gritaron nombres. Aparecieron como fantasmas sangrientos, deslizándose entre los muros, iluminados por la luna como si aquel fuera su territorio. Primera víctima, Jay Sebring, famoso estilista, exnovio de Sharon Tate. Tex Watson apuntó con su arma directo a la cabeza de Jay. «Cállate y al suelo», ordenó. Jay se resistió. Tex le disparó al pecho. La sangre brotó como fuente de su torso. Jay gimió, aún con vida, hasta que fue apuñalado 7 veces más. Sharon Tate lo presenció todo. Su rostro se volvió pálido. Sus manos protegían su vientre. Retrocedió hacia la esquina del cuarto como una cierva acorralada. Segunda víctima. Wojciech Frykowski, guionista polaco. Al escuchar los gritos, corrió desde el sofá hacia la puerta. Tex lo interceptó y lo apuñaló más de 50 veces. Luego, le destrozó el rostro y el cráneo con la culata del arma. Cada golpe sonaba como un crack macabro. El cráneo se rompió, los ojos se salieron, la sangre tiñó de rojo todo el suelo. Patricia Krenwinkel miraba y reía. Tercera víctima. Abigail Folger, heredera del imperio de café Folgers, novia de Frykowski. Corrió hacia el patio interior, vestida aún con su camisón blanco. Patricia la alcanzó, la tiró al suelo y le dio 28 puñaladas. Cuando su cuerpo quedó inmóvil, el camisón había cambiado de color. Ahora era rojo. La mansión entera parecía un escenario de sangre, donde cada rincón era un altar de sacrificio. Última víctima, Sharon Tate. Ella se arrodilló. Sollozaba. Suplicaba. Por favor, perdonen al bebé. Se lo ruego. Susan Atkins se acercó con el cuchillo en mano, como si fuera la espada sagrada del Señor de las Tinieblas. Lo clavó directo en el abdomen de Sharon. La hoja giró, mezclando sangre con líquido amniótico. Un niño, no nacido, fue asesinado dentro del vientre de su madre. Tex y Patricia se turnaron para apuñalar su pecho, sus hombros, su cuello. 16 puñaladas en total. El cuerpo de Sharon Tate se desplomó como un ángel al que le habían roto las alas. Antes de marcharse, Susan mojó su mano con la sangre de Sharon y escribió en la pared una sola palabra: Pig, cerdo. Nadie entendía su significado completo en ese momento, pero para Manson, aquello era la chispa para encender la guerra racial que tanto ansiaba. La noche terminó. Pero los fantasmas no se fueron.
dejaron atrás una sinfonía de sangre que seguiría resonando en la mente de América durante más de medio siglo. Capítulo 6. Sharon Tate, el ángel sacrificado. Ella fue, alguna vez, el símbolo de belleza de Hollywood. Vestía sedas, desfilaba por las alfombras rojas entre flashes de cámaras y aplausos interminables. Pero esa noche, Sharon Tate ya no era una estrella. Era una madre, de rodillas ante unos demonios, suplicando por la vida de su hijo no nacido. Cuando todos sus amigos ya yacían muertos en el suelo, la arrastraron al centro de la sala. Su camisón blanco estaba empapado con la sangre de los demás. Sus manos temblorosas abrazaban su vientre, como si aún pudiera proteger al bebé. Su voz, ronca, rota, susurró entre lágrimas: «Lo ruego. El bebé. Por favor, déjenlo vivir». Pero Susan Atkins, con ojos vacíos como los de una muñeca rota, no la veía como a un ser humano. Veía una ofrenda, un sacrificio para la purificación racial, que Manson había predicado como si fuera la Biblia. Tex Watson se acercó. Con el cuchillo en la mano, abrió una línea profunda en el vientre de Sharon. La sangre brotó. Sharon gritó. Pero nadie, salvo los 4 asesinos, escuchó su voz. Cada puñalada no era solo un asesinato. Era una declaración de guerra. Contra el orden. Contra la vida. Contra la idea de que los ángeles siempre están protegidos. Susan la apuñaló en el pecho. Patricia la cortó en el brazo cuando Sharon intentó levantarse. Tex, frío como una máquina, contó cada puñalada. 16 en total. Cada una sentencia. Una herida profunda en el corazón de Estados Unidos. Sharon ya no gritaba. Cayó al suelo. Sus ojos, abiertos, miraban al techo, como si aún esperara un milagro. Pero allí arriba solo había un cielo raso frío. No había Dios. No había esposo. Solo sangre, cuchillos y el aliento espeso del LSD. Un niño, a punto de nacer, murió en el vientre de su madre. Sin nombre. Sin llanto. Solo una muerte silenciosa en el vientre de una mujer caída por el odio de un loco. Sentí como si hubiera matado a una diosa, dijo alguna vez Susan Atkins, pero número. No mató a una diosa. Mató a una madre. Mató un sueño. Y mató una parte de la humanidad que aún quedaba en este mundo. Capítulo 6. La palabra. Pig escrita con sangre. Cuando los gritos se apagaron. Cuando el cuchillo dejó de moverse. La mansión quedó en silencio. Pero no era un silencio de paz. Era una quietud espesa, empapada de sangre, como si la casa misma contuviera el aliento por lo que acababa de ocurrir dentro de ella. Mientras Tex Watson recogía las armas, Susan Atkins deambulaba por las habitaciones, como alguien eufórica después de un sacrificio. No lloraba. No temblaba. No parecía alterada. Encontró un trapo. Lo empapó con la sangre de Sharon y se dirigió a la pared blanca junto a la entrada. Con movimientos lentos, como una artista trazando el nombre de su demonio, Susan escribió con sangre: P-I-G. Cerdo. 3 letras, nada más. Pero para Manson y su familia, aquello era un mensaje político, una bofetada a la cara de la sociedad elitista, de la Hollywood deslumbrante. A los ojos de Manson, las celebridades, los ricos, la policía, todos eran cerdos. Animales gordos, tragando lujo mientras ignoraban el sufrimiento de los que estaban abajo. Y ahora, con la sangre de una estrella de cine, había tinta suficiente para escribir su declaración de guerra en la pared del mundo. A la mañana siguiente, la policía llegó a la escena. Sangre seca cubría el suelo de madera. El olor metálico parecía ascender desde algún sótano del infierno. No podían hablar. Un oficial vomitó en el acto al ver el cuerpo de Sharon Tate, y cuando sus ojos recorrieron la pared, la palabra pig les golpeó el alma como un puñetazo. Nadie entendía. Nadie podía explicarlo. Pero todos sabían, esto no era solo un asesinato. Era un ritual. Un mensaje. El prólogo de algo aún más oscuro.
Creímos que estábamos investigando un crimen, contó un detective años después. Pero en realidad, estábamos abriendo una puerta a un mundo que nadie había entendido. Un lugar donde la gente no mata por dinero ni por venganza, sino por fe. Fe en un Dios falso. Capítulo 8. Cuando Hollywood despertó 9 de agosto de 1969, el sol se alzó sobre Los Ángeles. La luz dorada bañaba la ciudad como cualquier otra mañana. Pero para Hollywood algo había cambiado para siempre. La noticia de la masacre se propagó como un trueno. 5. Esposa del director Roman Polanski, embarazada de 8 meses. Menos de una hora después de que los noticieros transmitieran el hecho, Hollywood fue arrasada por una ola de terror colectivo. Ya nadie hablaba de los estrenos, ni de vestidos, ni de los Oscars, ni de las fiestas. Solo quedaba una pregunta escalofriante. ¿Quién será el próximo? Steve McQueen compró un arma. Elizabeth Taylor duplicó sus guardaespaldas. Frank Sinatra se mudó y canceló toda su agenda. Las estrellas suspendieron ruedas de prensa. Abandonaron rodajes. Se ocultaron tras portones de hierro, detrás de muros reforzados con cámaras de seguridad. Quienes alguna vez adoraron a Sharon como ícono de belleza, ahora temblaban al oír su nombre, porque su muerte les arrebató la ilusión de invulnerabilidad que Hollywood siempre había presumido. La fama no salvó a Sharon Tate, ni el dinero, ni el estatus, ni las luces. Nada detuvo aquel cuchillo, y eso hizo que toda la meca del cine se tambaleara en el desconcierto. Los residentes de Cielo Drive comenzaron a marcharse. La mansión se convirtió en un punto negro. Nadie quería entrar. Nadie quería comprarla. Decían que cada pared había escuchado el grito de Sharon. En los periódicos, la palabra Pig se imprimía en letras mayúsculas. Pero nadie entendía. En la televisión, los expertos intentaban explicarlo. Todos fallaban. Porque no sabían que los asesinos no mataron para escapar. Mataron para ser vistos. Para que el mundo supiera que la guerra había comenzado. Una industria del entretenimiento que vivía de fantasías acababa de ser despertada por la verdad fría de la sangre, el acero y el fanatismo. Capítulo 9. El juicio de la oscuridad. 6 meses después de la masacre, la policía finalmente encontró una pista. No gracias a la tecnología, no por pruebas forenses, sino por los propios asesinos, porque ellos nunca quisieron esconderse. Susan Atkins se jactó de su crimen en prisión. Contó el asesinato de Sharon Tate como si recordara un concierto inolvidable. La apuñalé y luego lamí su sangre. Se sintió maravilloso. Los agentes quedaron paralizados. Así comenzó una oleada de órdenes de arresto. Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten y Tex Watson fueron todos capturados. Llegó el día del juicio. Pero esto no fue una corte ordinaria. Fue un ritual demoníaco bajo las luces de la justicia. Charles Manson entró a la sala con una cruz invertida tatuada en la frente. Reía. Bailaba. Decía que era Dios pero mal interpretado. Las 3 chicas, Susan, Patricia y Leslie, se sentaban juntas, riendo como niñas pequeñas. Se tatuaron cruces igual que Manson. Cantaron a coro Helter Skelter en pleno tribunal. Un juez tuvo que ordenar atar las manos de Manson, después de que éste intentara apuñalar al abogado con un lápiz. Durante los 9 meses de juicio, toda América miraba y se horrorizaba. No hubo remordimiento, ni una sola disculpa, solo fascinación. Un deseo retorcido de atención. Un hambre insaciable por ser temidos. Manson no defendió sus crímenes. Los celebró. Yo no maté a nadie, declaró. Solo planté la semilla. Ustedes son la tierra. Enero de 1971. El tribunal dictó pena de muerte para todos los acusados. El país respiró aliviado. Pero un año después el estado de California abolió la pena capital. Todos los asesinos se salvaron, y así,
En las sombras del sistema legal, una parte de la familia Manson seguía viva. Seguía respirando. Seguía sonriendo. Capítulo 10. El silencio que nunca muere. El tiempo pasó. La mansión en la colina de Cielo Drive fue demolida. Hollywood volvió a brillar, con vestidos de gala y premios entregados entre aplausos. Pero hay algo que nunca desapareció: el miedo. Sharon Tate nunca llegó a ver el rostro de su hijo. Roman Polanski, el esposo, vivió el resto de su vida como un fantasma de sí mismo. Los sobrevivientes, los detectives, los abogados, los reporteros, todos cargan en su interior una cicatriz invisible, fría, larga, que nunca cierra. Charles Manson murió en prisión en 2017, pero hay quienes dicen que nunca murió realmente, porque lo que él sembró no fueron cadáveres, sino una idea de maldad con rostro seductor, ojos hipnóticos y voz dulce como la de una serpiente. Hoy en día, cientos de sectas fanáticas siguen existiendo. En Internet, en bosques remotos, en campamentos aislados, jóvenes que aún citan a Manson como un filósofo incomprendido. Algunos siguen marcándose una X en la frente. Hay chicas, como Susan en su momento, que siguen diciendo: «Padre me pidió que matara, y lo hice por amor». La verdad más aterradora es esta: el demonio no lleva cuernos, lleva sonrisa, habla en nombre de la libertad, y no necesita cuchillos para hacerte hacer lo incorrecto, solo necesita que creas. Hollywood hoy sigue iluminado, pero en la oscuridad tal vez aún haya alguien escuchando, una voz que susurra en lo profundo de la mente, como la que una vez escuchó Manson. Final del video. Voz grave, lenta, como maldición. ¿Crees que esta historia ha terminado? ¿O acaso eres solo otro personaje esperando su turno?